Hola, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Un abrazo. Hoy quiero hablarles de esas situaciones inesperadas que nos llegan de repente, esas cosas que nos turban de momento, esas tormentas, whatever, lo que sea que te llega así como que de momento desprevenido, algo que tú digas, no, pero yo no entiendo, o Dios me habló, Dios me dijo esto y, y estoy pasando esto. Entonces quiero llevarte a través de la palabra por diferentes tipos de situaciones para demostrarte con la palabra que Dios está en control de absolutamente todo y que Él está en medio de cada una de ellas. Y quiero que vayas conmigo a Primera de Corintios 10:13 y quiero leerla en dos versiones porque cambia y quiero leer ambas. Entonces, en la versión Dios habla hoy de Primera de Corintios 10:13 dice: Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Escuchen bien esa parte, la voy a repetir. Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. So, cuando viene la prueba, Él también te da la salida. Claro está que está todo, ¿verdad?, en cómo nosotros reaccionamos ante esa tormenta, ante esa situación, ¿verdad? El cómo nosotros lo enfrentemos, esa fe, esa confianza, es lo que va a hacer mover a Dios. Pero vamos a leerla ahora en la nueva traducción viviente. Dice así. Les repito, 1 Corintios 10:13, pero ahora en la nueva traducción viviente. Dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. So, con tentación, ¿verdad? Podemos identificar que puede ser algún tipo de pecado, ¿verdad? Pero entonces quiero que vayan conmigo, que se enfoquen en esta palabra, que piensen en las pruebas, en las tormentas, en las situaciones, en la dificultad. Incluyan también las tentaciones, ¿verdad? Porque está incluido. Dios también en las tentaciones nos muestra la salida, nos ayuda a resistirla. Y quiero darte unos ejemplos de la Biblia y quiero que vayas conmigo a la historia de Jonás. La historia de Jonás es bien cortita, solamente tiene 4 capítulos. Y nada, la puedes, de verdad que es súper cortita, que la puedes leer completa, pero para darte así como un pequeño resumen, cuando Jonás intenta huir de Dios, porque sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él está en todo lugar, en todo momento, ¿verdad? No podemos huir de Dios. Pero cuando Jonás lo intenta, esperanzado de lograrlo, Dios envía una tormenta. Y no voy a entrar muy de lleno en la historia de Jonás porque quiero que nos enfoquemos en que Dios está en medio de esa tormenta
pero quiero que te enfoques en que Dios ahora está enviando la tormenta. Jonás entra en desobediencia, Dios lo envía a Nínive a dar una palabra, ¿verdad? A dar una profecía. Él intenta oír de Dios tomando el camino contrario y es Dios quien envía la tormenta. Estamos viendo este caso que a veces nosotros tomamos rumbos equivocados. A veces nosotros podemos estar en dirección a la muerte, en dirección a la destrucción, en dirección a malos caminos, en dirección a algo malo. Y Dios tiene que crear una tormenta para evitarte llegar allá. Y muchas veces nos hablan de que no, Dios está contigo a través de la tormenta, esto es por esto otro, pero hoy yo te traigo otra manera de verlo. Hoy te quiero mostrar con esta historia cómo Dios puede crear la situación, puede crear esa tormenta, puede crear ese problema para evitarte a ti llegar a un problemón, a la muerte, a la destrucción, a diferentes tipos de cosas. Pero vamos a seguir por ahí. Y cuando arrojan entonces a Jonás al mar, que él cae en las profundidades, ¿verdad? Y en la palabra, en el capítulo de Jonás, dice cómo él se enreda en las algas, que se hunde hasta las raíces de las montañas, etcétera. Cae en las profundidades del mar. Y Dios lo rescata de la muerte, ¿verdad? Lo rescata de la muerte. Dios envía la tormenta. A Jonás lo tiran en el mar. Y Dios mismo, quien creó la tormenta para enderezar su camino, le envía el pez que los rescata de la muerte. Y lo dice aquí. En Jonás 2:6 dice: pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Él se está viendo en las profundidades del mar. Vente conmigo a la historia. Él se está viendo así enredado en esas algas ahí. Él no sabe dónde está cayendo. Esa confusión, qué sé yo, quizás ya está, que no puede respirar más nada. No sabemos cuánto tiempo, ¿verdad? Llevaba, pero viene Dios, entonces envía el pez que se lo traga, y sabemos que está 3 días y 3 noches, y eso está en Jonás 1:17. 3 días y 3 noches. ¿Y qué pasa en esos 3 días y esos 3 noches? Jonás aprendió obediencia. Jonás se arrepintió. Jonás elevó una oración sincera. Y eso lo dice en Jonás 2:7. Elevé mi oración sincera hacia ti. Mira todas las cosas que hizo Dios. Jonás se va en dirección contraria a Dios, en desobediencia. Dios le envía la tormenta. Y en medio de la tormenta, entonces Jonás se enfrenta a la muerte y Dios mismo lo libra de la muerte.
Y mientras lo libra de la muerte, aprovecha y le da una lección, le da madurez, le da una lección de vida. No sabemos, ¿verdad? Tan de lleno quizás todas las cosas que pudo haber estado trabajando Dios en ese proceso, pero si te vas conmigo, ¿verdad? Y lo haces tuyo, lo personificas en tus procesos, en tu vivencia, en quizás lo que estás pasando ahora mismo, haz lo tuyo. Dios está en medio de ella, Dios está en medio de la situación, Dios está en medio. Y cómo nosotros reaccionemos, ¿verdad? Va a hacer que Dios, ¿qué te digo? ¿Cómo te explico esto? Puedes hacer que Dios obre a tu favor. Shirley, ¿cómo que obra a mi favor? Sí, mira, a los 3 días y 3 noches que Jonás elevó su oración sincera, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que llegar a Dios con un corazón sincero, ¿verdad? Con un arrepentimiento sincero. Dios trabaja todo eso y hace que el pez lo escupa en tierra. No lo escupió en el mismo mar. No lo dejó tirado ahí al naufragio. Lo tiró en la tierra seca. Le salvó la vida. Le salvó la vida. Lo sacó de su mal caminar, de la dirección contraria a donde estaba yendo. Le salva la vida. De una vez lo procesa, lo transforma, lo restaura y le salva la vida y le da una oportunidad de que vuelva a llevar su palabra a Nínive. Mira qué poderoso, poderosísimo. Ahora, te quiero dar otro ejemplo usando a Jonás mismo. Porque cuando Jonás, ¿verdad?, da el mensaje a Nínive, que en 40 días Dios los va a destruir porque pues ellos están en desobediencia y todas las cosas que están haciendo, Dios le dice que va a cambiar de planes. Dios va a cambiar de planes, dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Miren este Dios misericordioso que envía este mensaje a Nínive para que ellos se puedan arrepentir. Ellos en efecto se arrepienten, empiezan a ayunar, se visten de luto y Dios misericordioso los perdona, cambia de parecer, no los destruye. Y aquí tenemos otro ejemplo de que Dios cambia de parecer cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros llegamos a Él. Entonces, porque hago el énfasis, porque ya había hecho un video anteriormente acerca de que Dios sí cambia de parecer. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que Jonás se enoja. Jonás se enoja porque dice, no, bueno, ahora mi palabra, ¿verdad? Esto fue lo que yo profeticé, y estás cambiando, ¿verdad? De parecer. Y mira cómo Jonás conocía a Dios que dice, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y Jonás, un poco inmaduro, ¿verdad? Le dice, quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Podemos ver un poquito de arrogancia, de orgullo. Él quería, ¿verdad?, que lo que él había predijo, que lo que Dios le mandó a decir, sucediera.
¿verdad? Y no sucedió. Y Jonás se va al oriente y hace una enramada y se sienta debajo de ella a ver qué iba a pasar con el pueblo, ¿verdad? Me imagino él esperanzado de que ellos hicieran las cosas mal como estaban haciéndolas para que Dios como quiera los destruyera y que la palabra que Dios se cumpliera. Me lo imagino él ahí. Pero Dios en su misericordia no los destruyó. Y Dios para darle otra lección a Jonás, le provee una planta frondosa que creciera allí y pronto se extiende su ancha hoja sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Dios le proveyó, escúchame, una planta frondosa para cubrirlo y protegerlo del sol. Pero también le proveyó un gusano. Y el gusano, al amanecer del día siguiente, se comió el tallo de la planta. De modo que la planta se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. Vemos otra vez lo mismo en la rebeldía de Jonás, que se sienta allí a esperar a ver al pueblo. Dios le provee la planta frondosa. Luego se la quita con el gusano, pero entonces le da un viento. Pero entonces el sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Y ahí Dios aprovecha, ¿verdad? Y le da otra lección y le dice: sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Dios aquí viene y le da otra lección a Jonás. Y la historia de Jonás siempre me deja como que yo quiero más, ¿qué pasó después? Pero es hasta ahí, es súper cortita. Y mira este Dios misericordioso que le está queriendo decir a Jonás: este pueblo está en oscuridad espiritual. Al igual que tú necesitabas una planta frondosa para sombra, necesitaste un viento para protegerte de ese sol intenso. Ellos también lo necesitan. Ellos están en esa oscuridad espiritual. Entonces, el mensaje de Jonás hizo que ellos cambiaran, ¿verdad? Y que ahora Dios pudiera trabajar con ellos. Pero, enfocándonos de nuevo en cómo Dios está en las situaciones. Te quise dar este otro ejemplo porque vemos cómo Dios mismo te va poniendo cosas, te las va quitando, va haciendo. Y todo esto fue para darle una lección. Vemos aquí que Jonás recibe una segunda lección en base a esto. Y vamos para el tercer ejemplo que te quiero traer. Te quiero
traer a Saúl. Saúl también desobedeció a Dios y no voy a entrar en la historia de Saúl y David, aquí voy a ir bien súper rápido. Pero si vas conmigo a la primera de Samuel 16:14, cuando Saúl desobedeció a Dios, el Espíritu del Señor se apartó de él. Y el Señor envió un espíritu atormentador. Saúl desobedece, el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu del Señor se aparta de él. Y el Señor le envía entonces un espíritu atormentador. Y vemos en 1 de Samuel 16:23, y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa, entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Espérate, Shirley. Sí, de nuevo, Dios, en otras palabras, ¿verdad? Saúl lo desobedece, ok. Dios le quita el espíritu de Dios, ¿verdad? Le quita su espíritu y le envía un espíritu atormentador. No, tú me desobedeciste, ahora toma. Pero con el problema también le da la solución. Cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, lo vemos en 1 Samuel 16:23, David tocaba el arpa, entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador, ¿qué hacía? Se iba. Y no, como mencioné, no voy a entrar de lleno en la historia de Saúl y David, porque esa sí es larga, pero si tú te entras de lleno y la escudriñas, vas a ver cómo en ese proceso, ¿qué hacía Dios? Ya estaba preparando a quién, a David. ¿Ve? ¿Por qué? Porque nuestras acciones, nuestras decisiones siempre van a bendecir o a afectar, dañar a otras personas. Siempre. Y yo creo que yo hice también un videito sobre esto, de cómo cuando caminamos en obediencia, asegura la bendición de un hermano. A veces los miedos de nosotros de no querer avanzar, de no querer dar ese paso que Dios nos está pidiendo que dé, estamos atrasando las bendiciones de otras personas porque Dios ya nos tenía a nosotros plantados para llegar a esa persona de X o Y manera, sea con una palabra, sea con un gesto, sea con una ayuda, con lo que sea, Nosotros mismos a veces somos bien egoístas y no pensamos que Dios quiere hacer cosas con nosotros y mi gente, hay cosas que ni siquiera son para nosotros mismos. Nosotros somos bendecidos, sí, porque cuando nosotros somos de bendición para otros, nosotros sentimos como que fue a nosotros. Es una cosa que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, tienes que vivirlo para entender lo que yo te estoy diciendo ahora mismo. Yo he sabido bendecir otras personas y yo salir llorando, sintiendo que la bendición es mía, porque así es Dios. Y entonces te usa a ti para llegar a otras personas, pero cómo trabaja en ti al mismo tiempo, es que Dios es asombroso. Mira, Dios es grande, Dios es lo mejor que a ti te puede pasar. Punto. Pero te voy a dar el último ejemplo. Con Pablo fue lo opuesto. Shirley, ¿cómo? Sí, te estoy mostrando que en los primeros 3 ejemplos que te estoy dando, Dios crea la situación, Dios crea la tormenta, Dios crea el problema, ¿verdad? Así sea para enderezar tu camino,
así sea por desobediencia, porque tiene que estar ajustándote. Pero ahora vamos a ir a 2 de Corintios 12:7. Porque con Pablo fue lo opuesto. Te lo muestro. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mira qué bello. Shirley, ¿qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que Pablo era un arrogante. Y tú lo puedes leer. Cuando él hace las cartas a esas iglesias que él le hacía esas cartas, tú puedes ver su orgullo, tú puedes ver su arrogancia. Ay, si yo me jactase, ya te estás jactando como quiera, que soy el más que hablas lengua, que esto, que lo otro. A mí él antes me caía mal y yo lo he dicho en otros videos, pero ahora a mí me encanta. A mí me encanta. Y hasta me identifico con él. Pero bueno. ¿Qué me estás queriendo decir, Shirley, con esto? Te estoy queriendo decir que Pablo era un orgulloso, un arrogante. Y Dios, para asegurarse de que Pablo siguiera así, derechito, le fue dado ese aguijón en su carne, ¿verdad? Un mensajero de Satanás. Esto pudiera ser, para abundar un poquito o darte un tip quizá, es una debilidad de Pablo en la que caía, ¿verdad? Pecaba, caía y tenía que estar arrepintiéndose, dándose cuenta de que no es perfecto. ¿Por qué? Porque Pablo era una persona orgullosa. Y aquí mismo lo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, para que yo no me esté haciendo hechonería de que Dios a mí es el que me usa, Dios es a mí a quien me muestra esto, lo otro. Yo esto, yo lo otro, no. Yo también tengo debilidad, yo también fallo, yo no soy perfecto. Quien es perfecto es Dios. La grandeza es de Dios. Por eso Dios le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el único perfecto es Dios. El único perfecto es Dios. Dios permite que tú te caigas. Cuando tú caes, tú aprendes, tú te haces más fuerte, tú puedes preparar, bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Te va preparando, el Espíritu Santo te sostiene, pero tus caídas son lecciones, son enseñanzas. Y con eso ya se va formando tu carácter, tu madurez espiritual, ¿verdad? Pero no somos perfectos y nunca lo vamos a hacer. Entonces, Dios se hace grande. ¿Por qué? Porque en nuestra debilidad se perfecciona, como te digo, en su gracia se perfecciona en la debilidad. Voy a decirlo de nuevo. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras nosotros más débiles somos, más grande es la gloria de Dios. Porque nosotros vamos a fallar muchísimas veces, pero Dios nunca falla. Y Dios siempre está ahí para nosotros. Y toda gloria y honra para Él. Así que con esto, yo creo que este video va a ser súper largo. Déjame ver. Sí, ya está larguito. Pero con esto, ¿qué te quiero decir?
que sea para enderezar tu caminar, sea por desobediencia, sea para aprendizaje o para evitar que te apartes de Él, porque mi gente, si ahora mismo Dios no le dejaba ese aguijón a Pablo, Pablo entonces se hubiera, como él decía, jactado, hechonería, hubiera sido un fanfarrón, ¿verdad? Que es alguien que se la echa del más grande, ese espíritu de superioridad, ¿verdad? Y sabemos que eso no le agrada a Dios, entonces eso lo hubiera apartado del Señor. Entonces Dios, para evitar eso, ¿verdad? Conociéndolo, ¿verdad? Porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Nosotros podemos decirle hoy de la boca para afuera, no, porque si tú haces esto, yo no vuelvo a hacer esto, yo no vuelvo a hacer esto otro, y se nos olvida que somos humanos, se nos olvida que nosotros fallamos, se nos olvida que resbalamos, se nos olvida que el único perfecto es Dios. Y de la boca para afuera podemos decir, podemos intentar otro, pero mi gente, en algo siempre nosotros vamos a fallar. Y Dios siempre está ahí. Pero así sea, por cualquiera de esas cosas que ya te mencioné, Dios está en cada una de esas situaciones y Él está en control de todas ellas. Entonces, tú sabiendo eso, que Él está en control, que todo lo que pasa en este mundo primero tiene que pasar por su autorización y su aprobación. Punto. Tú conociendo eso, que Él está en total control, mira, entrégaselo. Tienes que soltar las cargas, las angustias, el miedo y tienes que confiar en el Señor. Porque cuando aprendes a confiar en el Señor, con esa convicción de que sabes que Él no te va a dejar, que Él está caminando junto a ti, que Él te está sosteniendo en todo momento, que aunque tú no entiendas, aunque tú no sientas que Él está cerca, aunque estés en confusión, yo quiero que tú sepas que cuando tú decides confiar en Él, todo cambia. Todo cambia. Él se mueve en fe. Cuando tú tienes esa fe, esa convicción, esa confianza de que sí, esto, Dios está en control. Me llegó Dios está en control. Ok. Esa convicción, esa fe, lo primero es que Dios, esa palabra que dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de ahí es que viene, mi gente. De ahí es que viene. De la confianza que tú pones en Él. Porque cuando tú confías en Él, todo cambia. Todo cambia. Y se manifiesta su poder, porque Él se mueve no por sentimiento, Él se mueve por tu fe, tus actitudes, cómo tú enfrentas cada situación. Enfréntala en gozo. Yo te reto a ti que la enfrentes en gozo, que la gente te diga loca o loco, que tú estás pasando por esto y yo lo que te veo es danzando y alabando a Dios y en una alegría. Sí, pues que es que Dios está en control. Sí, entonces, quería añadir porque no, ya el video está muy largo, voy a hacer otro más después. Referente a esto otro, y entramos de lleno un poquito en lo que fue las decisiones de Jonás. Pero nada, mi gente, espero que les haya gustado, que lo hagan suyo, aplíquenlo en las situaciones que tengan, ¿verdad? Tengan la confianza de escribirme,
lo pueden hacer por Facebook o aquí mismo. Y nada, Dios me los bendiga. Un abrazo.